18 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias, bueno, o de la tarde o de la noche, si este tramo, el tiempo que dedicamos a interpretar la realidad junto al Comando N, formando por Nacho Carretero y Nuño Domínguez, lo escuchan a través de ese podcast, porque yo digo la hora, no porque no tenga nada más que decir, sino porque ahora mismo alguien de usted puede estar en su casa diciendo, son las 19 minutos de la mañana ya, o las 9 y 9 si viven en Canarias y tengo esto por hacer. Pues bueno, yo les aviso, 10 y 9 minutos de la mañana ya, 9 y 9 en Canarias. Nacho Carretero, ¿qué tal? Bien, buenos días. Estoy un poco ronco de la garganta, como puedes notar. ¿Qué te ha pasado? Pues un aire acondicionado que me secó completamente la garganta, me dejó frito y esta mañana me levanté así con voz. La verdad es que no me disgusta mi voz hoy. No, tienes mejor voz así. Sí, ¿no? Sí, más aterciopelada. Pero ¿un aire acondicionado en esta época del año? Ya, es que ese fue el tema, que había un aire acondicionado encendido sin que yo lo supiese y hasta que se me empezó a secar la garganta dije, ¿por qué se me está poniendo la garganta así de seca? Hasta que descubrí que había un aire acondicionado encendido y lo apagué. No, pero bien esta voz, Nacho, ¿eh? Bien, sí. bien. Puedo hacer, ¿no? Cuídatela así porque está muy bien, Nuño Domínguez. ¿Cómo está tu voz? Bien, bueno, yo no he tenido la suerte que Nacho. Estos son gárgaras, que es lo que tienes que hacer. Ya le he dicho que aproveche ahora a hacer llamadas. Hola, soy Nacho. Exacto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Exacto. Gente que no me hacía caso ahora me puede... Te puede hacer caso, pero estás bien, ¿eh? Yo te veo bien, te veo igual de bien con el mismo pelo que todos los días, con lo cual estás bien, porque sabes que aquí las peluquerías están abiertas. ¿Sí? En Reino Unido abrieron ayer, eso o sea, se avisa, parece que vivas en Londres, pero no, vives en Madrid y las peluquerías llevan abiertas hace tiempo. ¿Martes y 13 tenéis alguna superstición? Ninguna, más allá de lo buenos que eran Martes y 13 como humoristas. Qué buenos, de verdad. Sí. Superstición no, porque da mala suerte ser supersticioso. Pero alguna debéis tener, ¿no? Bueno, yo soy algo supersticioso, pero eso del día nunca me fijé del Esta mañana decíamos con Sastre, porque cuando entramos aquí los dos por la mañana, a primera hora, cada uno tiene su ritual, ¿no? Para poner sus tocs. Y entonces decíamos, hombre, no es superstición, pero sí que cada uno... Un día deberíamos dedicar un programa al tema toc, manías, porque no es superstición, pero es que hay algunas que son imposibles. Yo, por ejemplo, siempre echo la llave por la noche y a veces tengo que ir a recomprobar que eché la llave a la puerta y sé 100% que sí lo hice, pero mi cuerpo avanza y no tengo posibilidad de frenarlo para comprobar que la puerta está cerrada. Este es un toque muy compartido. Tú sabes que yo la primera noche que hice Hoy por Hoy, es decir, en la anterior temporada, la primera noche que yo me tenía que acostar pronto para levantarme por la mañana, esa noche la dormí con las llaves puestas por la puerta, por la parte de fuera de la escalera. O sea, imagínate. Bueno, venga, vamos con Pensé lo que me que... ibas a decir lo de mirar el despertador 15 veces, bueno, que también es un recurrente. Pero eso lo sigo haciendo. Cuando tienes que madrugar por algo importante. Una alarma cada minuto. Claro, eso lo sigo haciendo. Bueno, hasta el próximo 2 de mayo, ya que estábamos hablando de fechas, martes y 13, no nos afecta, al contrario, además hemos tenido datos de GM que han sido buenos, esto quiere decir que el martes y 13 a nosotros nos ha dado buena suerte, pero hasta el próximo 2 de mayo el Centro Moda Shopping de Madrid acoge una exposición que lleva por título La evolución de la historia del cómic en España. Y la verdad es que si pudiéramos retroceder en el tiempo y preguntar qué sentían cuando tuvieron por primera vez un cómic en la mano, Nacho y Nuño con solo 8 años, no lo sé, ahora me lo dirán ellos, pero a lo mejor cuando tenían 8 años me hubieran contestado algo muy parecido a esto. Cuando abrí la primera página, las viñetas, los bocadillos, los personajes me parecieron tan graciosos que quise leérmelo, y cuando ya me leí uno entero me encantó tanto que quise leer todos los que encontrara. Macanudo, Tintín, Rompetechos. Rompetechos es muy gracioso cuando no se da cuenta de que es otra cosa, y por ejemplo cuando pide un cepillo de dientes pero es un pendiente y se lo clava en la lengua y tiene que ir al hospital. Yo no solo leo, también los escribo y he hecho muchos personajes como Cerebrito, Sol, Luna, Sabio Galletas, Superpelos, y me inspiro un poco en Ibáñez y en todos los que hacen cómics que a mí me gustan. ¿Qué futuro se le abre a Jan ahora mismo? Vamos, incluso a lo mejor podrá retirar a su padre. Se viene un genio. Qué crack este niño, qué crack. Bueno, lo digo, no es el hijo de Pepe Rubio, es el hijo de Pepe Rubio. Sí, pues o sea, menudo crack. Menudo crack. ¿Tú eras tan crack a los 8 años? ¿Tú hubieras respondido esto? No, porque, no hablaba tan bien, porque este niño se expresa increíblemente con 8 años, pero sí que me identifico mucho con lo que sentía. Yo con 8 años estaba en mitad del torbellino de descubrir el cómic Mortadelo y Filemón. Él hablaba de Ibáñez, yo Mortadelo y Filemón era una adicción absoluta
que todavía esa fascinación por Ibáñez, que es para mí como un referente, todavía me dura, hasta el punto que yo hace unos años, para la revista Yorokobu, no sé si recordáis de la revista Yorokobu, bueno, aún existe, escribí un reportaje sobre Mortadelo y Filemón, sobre la historia, sobre Ibáñez y tal. Lo leyó Ibáñez, le gustó y me envió un cómic de Mortadelo y Filemón dedicado y dibujado. Para ti eso debió ser. Bueno, eso, un Pulitzer no me haría tanta ilusión después de ese reportaje, de verdad. Lo tengo, vamos, guardado en oro. Y a ti también eras muy de cómics. Mucho los superhumor, que claro, como no podíamos tener muchos, pues nos los íbamos cambiando, los superhumor y tal. Sí. Y después ya un poquito ya más mayor, yo tuve la suerte de que al lado de mi casa había una tienda que se llamaba Hipercómic, que era todos cómics de segunda mano, y ahí me metí más en el cómic underground español, que es muy bueno, Makoki, todas estas revistas así un poco, los dibujos de Azagra, tal. Y también era un mundo muy interesante porque no se conocían tanto y eran historietas buenísimas. ¿Y tú crees que iniciarte en el mundo del cómic, eso cuando tienes los 8 años que tenía Jan o que teníais vosotros, es una manera también de introducirte en el mundo de la lectura a través del cómic, entrar en la lectura? Totalmente, yo entré así. O sea, yo al principio empecé leyendo TVOs, los libros no me interesaban nada y después el día que por fin te dan un libro que te interesa, pues ya das el paso, pero nunca dejas el cómic, yo creo, ¿no? O sea, ¿y tú también entraste a la lectura por igual, ahí? Y además que, bueno, pues empiezas con un Don Mickey, con el Pato Donald, con Mortadelo y Filemón, y luego escalar hasta Asterix y Tintín. Asterix también yo era fanático absoluto, y lees y además ya te están enseñando cosas, o por lo menos a mí lo que me pasaba cuando era niño es que leía cosas, referencias que te generaban la curiosidad, entonces ya preguntabas, puedes viajar a través del cómic. Absolutamente. Claro, ¿y alguno que no soportarais? Sí, yo no soportaba Zipizape. Yo también, igual. O sea, es que era aburrido. Me los saltaba en los superhumor, venían partes de Mortadelo y Filemón y partes de Zipizape que, hombre, con todo el respeto para el creador de Zipizape, pero que para mí era un peaje, había que saltarse Zipizape para continuar leyendo Mortadelo y Filemón. No. Es que yo creo que ya eran, ¿no?, de otra época, eran niños con esa rollo, esa educación y rancia y no ese humor. Algo había que... Sí, además es que lo recuerdo, de lo mismo que dice Nacho, de pasar la historia rápido, porque es que, joder, Mortadelo o el Roe del Percebe, es que era una cosa. El rompetechos, como decía ya, ¿no? A mí Carpanta también me gustaba mucho. Carpanta era muy gracioso. Carpanta era muy bueno. ¿La novela gráfica de hoy sería algo así como el cómic ese con el que empezamos todos? Sí, de hecho, yo luego no seguí por ahí, y de novela gráfica entiendo poco, y eso que adaptamos Fariña a la novela gráfica. Luis Bustos, que es uno de los autores más importantes en España, hizo la adaptación, pero yo la verdad es que no estoy muy ducho en novela gráfica, abandoné el cómic. Yo creo que el último cómic al que me enganché de verdad, ya adolescente, fue Mafalda, y a partir de ahí Kino, y de Kino tengo todo. Pero no llegué a dar el salto a la novela gráfica más allá de las clásicas de Maus y de las que todos conocemos. Yo sí que he leído, hombre, leo más libros que cómics ahora, pero sí que he seguido leyendo, y por ejemplo uno que me lo he apuntado como hace Nacho para recomendar y tal, uno que he leído hace poco pero que es de hace ya unos años, es El arte de volar, de Kim y de Joaquín Altarriba, de la Guerra Civil y de la preguerra civil. Impresionante. Seguro que muchos oyentes están pensando ahora mismo en los cómics con los que se iniciaron en la lectura. Volvemos enseguida. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Aquí seguimos junto con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez, nuestro Comando N, para poner durante los próximos minutos el término cínico en el centro de nuestra charla. A ver, si yo os pregunto por lo que os viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra cínico, ¿qué pensáis? Pues me hace gracia porque lo estábamos hablando ahora fuera de antena y yo pensé que solo me pasaba a mí, pero me encontré ahí a varias personas que opinaban como yo. Nunca tuve exactamente claro qué queríamos decir cuando decimos que alguien es cínico, porque a mí me suena... es algo peyorativo, pero ayer leyendo, un poco preparando la sección, preparando. No, que tú te la preparas, sí, que me consta. Preparándola. Preparando la sección, leía las definiciones de cínico y no se corresponde a lo que yo suelo utilizar, o por lo menos a lo que yo entendía, porque ponía que el cínico es aquel que defiende una falsedad, pues a sabiendas de que es falso y con toda la cara dura y la sinvergonzonería la sigue defendiendo. Y sin embargo yo cínico lo veía como algo más sutil, algo más irónico, alguien, no, mira qué cínico es, como más... más trabajada la falsedad, y no, es como ser un falso, saber con que todas las mentiras letras. sabiendas. Eso es. Pues yo no sé por qué tenía, esto está mal que lo digas como periodista, pero no tenía muy claro, o lo utilizaba mal. Es difícil de definir, sí. Yo siempre pienso en el humor británico.
en esa acidez del humor británico. Pero ves, entonces te pasaba como esa a mí, sonrisa cínica. porque no es eso. No, bueno, aparte del cinismo, o bueno, ahora sí, ¿no? Pero como ves, lo tenemos claro, Ángel. No, pero una cosa puede ser, y ahora vamos a entrar en ello, pero una cosa puede ser la definición, incluso podemos ir a la etimología de la palabra, y la otra cosa es para lo que se utilice el cinismo. Vamos a hablar con alguien que sabe de esto. De todas formas, a mí si me preguntas... suena tópico y también creo que es signo de los tiempos, a mí me suena a política. Si tú me dices cinismo, en serio, pienso en los políticos de hoy y si ya vamos a la definición y es sostener la falsedad a sabiendas que es falso, es la retórica política de hoy en día, donde no penaliza mentir. Eso es el cinismo. Ahí yo creo que coincidiríamos muchos. Mira, para que estéis tranquilos y para que veáis que lo que os pasa a vosotros no le pasa a mucha gente, el término cinismo ha sufrido una gran evolución, pasando de ser el origen de una filosofía relacionada con la libertad de pensamiento y expresión en un mundo que giraba hacia el autoritarismo, a guardar un significado, lo que tú decías, claramente peyorativo en nuestra época. Al menos eso es lo que descubrimos en un libro que se titula No me tapes el sol, cómo ser un cínico de los buenos. Eso quiere decir que hay cínicos de los buenos. Está escrito por Eduardo Infante, que es profesor de filosofía en bachillerato, famoso por su forma de explicar la filosofía a los alumnos de bachillerato y autor del bestseller también internacional Filosofía en la calle. Eduardo Infante, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Aclárale a nuestros chicos y a mí también, y a la audiencia. ¿Tú cómo defines el cinismo? ¿Qué es ser cínico? Pues mira, cínico en griego significa perro. Los cínicos, los de antes y los de ahora tienen algo en común, y es que, como los perros, son unos auténticos desvergonzados, unos impúdicos. La diferencia es que los de antes lo eran para decir la verdad, especialmente a los tiranos, y practicar la virtud al margen de las convenciones sociales, y los de ahora pues parece que lo son para decir la mentira, para inventarse la verdad y obrar la injusticia. Quizás por eso alguno de vosotros ve mucho cinismo del de ahora en la política. Claro, entonces Nacho no se equivoca cuando precisamente dice eso, ¿no? Dice, yo veo mucho cinismo en la política, no se equivoca. Efectivamente. De hecho, fíjate, Michel Foucault dedicó su último curso en la universidad, en el Collège de France, cuando ya él sabía que se moría, y precisamente al cinismo, y lo consideraba como el salvavidas para nuestro mundo. Decía que ojalá en nuestra política se tuviese los arrestos, el coraje para ser un cínico de los de antes, es decir, para no tergiversar la verdad, no para contar un relato o imponer un relato, sino tener coraje, como la Bordeta, ¿no?, de decir la verdad ahí. Qué interesante. Esto a mí me recuerda, no sé si conocéis la frase de Kapuscinski de que los cínicos no valen para este oficio, refiriéndose a los periodistas, pero por esto que estamos hablando, yo siempre he pensado que un periodista debe ser un poco cínico, o sea, que no debe comprar, no debe ser activista, ¿no? Tiene que estar siempre un poquito al margen, ¿no? Entonces yo creo que los cínicos de alguna forma pueden valer para este oficio con la definición que estamos hablando ahora. Otra vez el concepto abarca un montón de cosas, ¿no? Te baila otra vez. Me va hacia el hipócrita, hacia el falso, hacia, no sé, no termino de tener claro, porque lo asocio mucho a la hipocresía, que también viene de Grecia, si no me equivoco. Sí, efectivamente. De hecho, hipócritas viene de hippos, que significa actor, actuar, ¿no? Sí. Máscara, efectivamente. Pues si algo hicieron los cínicos precisamente fue vivir sin máscaras, atreverse, como también decía Michel Foucault, no solo a decir la verdad, sino a vivir de verdad, ¿no? Porque cuántos pensamientos, cuántas ideologías, cuántos discursos dicen, pero luego no viven lo que dicen, ¿no? El cinismo fue creado precisamente por los auténticos discípulos de Sócrates. De hecho, por el discípulo más querido de Sócrates, que fue Antístenes. Platón fue el más famoso, pero no el más querido. Y los cínicos conservaron ese legado socrático de comprometerse de por vida con la verdad y con la virtud, de entender que la filosofía no solo es una reflexión acerca de cómo se ha de vivir, sino sobre todo una vida reflexionada. En su origen, ¿el cinismo era básico para sobrevivir? Pues sin duda, porque la clave del cinismo era responder a esa vieja pregunta socrática de qué es lo bueno para el ser humano, ¿no? Los cínicos creían que no sabemos vivir bien. De hecho, el cinismo fue una filosofía muy punk, muy contracultural y contraoficial, ¿eh? Porque ellos consideraban que el estilo de vida socialmente aceptado, el de antes y el de ahora, no conducía a la felicidad, sino hacia la esclavitud. Era, en cierta manera, otra forma de tiranía.
Por tanto, los cínicos creían que vivir bien no es en absoluto pasarlo bien. Y de hecho, fíjate cómo cuando las circunstancias han cambiado y nos ha tocado pasarlo mal durante esta pandemia, pues no hemos sido capaces de vivir bien, ¿no? Por tanto, los cínicos indagaban una y otra vez acerca de qué es lo bueno para el hombre. Eduardo, ¿y quién sería el ejemplo de cínico bueno ahora? ¿Qué personalidad o qué personaje? ¿O qué sería el cinismo bueno? O sí, o sea, ¿qué ejemplo de cinismo bueno tenemos en la actualidad? Sí lo hay. Pues a mí me viene a la cabeza mi madre. Mi madre es una persona buena, que siempre ha intentado ser buena y que siempre ha hecho lo que consideraba que era lo justo y lo correcto. Y así por lo menos me lo transmitió. Que siempre le importó tres pepinos lo que la gente opinase y cuál era la moda o la conveniencia social, sino que siempre intentó e intenta cada día ser una persona buena y una persona justa. Pero y Eduardo, ¿tú crees que en la época en la que vivimos, en la que la comunicación es rapidísima, es instantánea y sobre todo la comunicación política en la cual el relato se va adecuando según a los intereses y las mentiras son constantes, o al menos las no verdades, ¿crees que vivimos un momento dulce del cinismo en la opinión pública o en la política? Del cinismo en el concepto actual. No en el concepto del cinismo del malo. Mira, sí, fíjate, el alemán es un idioma que tiene dos términos y separa el cinismo del actual, el malo, del cinismo del bueno, ¿no? Y yo lo que propongo en el libro, efectivamente, es que quizás la única manera de combatir este cinismo perverso y malo actual sería recuperar el cinismo antiguo, ¿no? Tomar de nuevo el emblema del perro. El perro es un animal que nos enseña a vivir conforme a la naturaleza, nos enseña a vivir siguiendo nuestra animalidad, nuestra corporeidad, ¿no? Fíjate cómo durante el confinamiento, pues muchos hemos echado en falta ese contacto con la naturaleza, y ahora cuando las puertas se han abierto, pues muchísimos pues hemos tirado al campo enseguida, ¿no? Pero lo que pasa es que para el cínico vivir conforme a la naturaleza no es solo y exclusivamente tener de nuevo un contacto con el campo, sino que es sobre todo vivir conforme a la naturaleza humana. Y la naturaleza en el animal habla a través del instinto. Es el propio instinto el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ¿el cinismo es más instintivo que racional? No, ahí venía. En el ser humano, la naturaleza no solo habla a través del instinto, sino habla fundamentalmente a través de la razón. Por tanto, en un ser humano vivir conforme a la naturaleza es vivir conforme a la razón. Es decir, no ser un auténtico estúpido. No hay nada más contrario al cinismo que la estupidez. El cinismo es un combate continuo y diario contra la estupidez, contra la propia y contra la colectiva, ¿no? Vivir conforme a la razón es algo que en principio es simple pero complicado. Es simplemente reflexionar, es decir, preguntarme, ¿esto que voy a hacer es lo mejor que puedo llegar a hacer? ¿Esto que voy a decir es lo mejor que puedo llegar a decir? Y muchas veces, de todas formas, si recuperamos el viejo cinismo, y hay gente que lo utiliza y que sabe utilizarlo, siempre tengo la sensación que no se le entiende, o que hay mucha gente que no lo entiende. Porque yo creo que se ha tergiversado. ¿Y por qué se ha tergiversado el cinismo? Por varias razones. La primera de ellas quizás precisamente porque fue una filosofía contraoficial y por tanto se opuso al poder. Y bueno, pues el poder ya sabemos lo que suele hacer contra aquellos que se atreven a cuestionarlo, ¿no? De tal manera que contra el cinismo se decretó pues una auténtica condena de memoria, como se hacía antiguamente en Roma contra los enemigos públicos, ¿no? Se intentaba borrar su historia. Por otro lado, también porque la historia, como decía Walter Benjamin, siempre ha sido la historia de los vencedores. Yeah. Y la historia de la filosofía, pues también es una historia. En la historia de la filosofía occidental ha triunfado el platonismo y sus secuaces. Y los cínicos precisamente estaban en el otro bando, en el bando de los vencidos. Y cuando eres un vencido, pues uno de los precios a pagar es que sean los vencedores los que cuenten tu historia. Por eso creo que se ha producido una auténtica tergiversación, porque el cinismo realmente es un canto a la naturaleza, a la vida sencilla, a la vida auténtica y a la vida austera. Y es un canto sobre todo a la búsqueda de la excelencia, de la virtud, pero de la excelencia y la virtud como seres humanos,
Fíjate cómo la excelencia ha quedado solo, desgraciadamente, en esta sociedad que vivimos, reservada a la profesionalidad, ¿no? Qué triste, que a lo único que aspiremos es a realizarnos, pero solo y exclusivamente en el mundo laboral, ¿no? Hemos olvidado que lo que somos no es un profesor, un periodista, un político. Lo que somos, antes que nada, es un ser humano. Y a eso deberíamos aspirar, a realizarnos como seres humanos. Cuando te presentaba, Eduardo, decía que que eres conocido por tu forma de explicar la filosofía a los alumnos de bachillerato. ¿Cómo hay que explicar la filosofía? Bueno, pues no hay que explicar la filosofía, hay que practicar la filosofía. La filosofía fundamentalmente fue una práctica, de hecho se practicaba en los gimnasios, en el mismo lugar en el que nosotros, por ejemplo, hoy vamos a practicar el ejercicio físico. Los griegos no solo que creían en una educación integral de toda la persona, no solo ejercitaban su físico, su cuerpo, sino también ejercitaban su espíritu y su intelecto. Se preparaban como ciudadanos. Por tanto, yo suelo comparar la filosofía con la cocina, también por mi madre, que es cocinera. Y de la misma manera que existe un discurso sobre la cocina, y un discurso gastronómico, no hay que confundir el discurso gastronómico con el arte de cocinar. Pues también la filosofía ha sido fundamentalmente una práctica que consistía en un diálogo entre los ciudadanos acerca de lo justo y de lo injusto, de lo bello, de lo bueno. Ha sido una indagación, ha sido fundamentalmente una cacería de la verdad, ¿no? Y eso luego ha habido un discurso. A veces hemos confundido efectivamente la práctica de la filosofía y la hemos reducido solamente al discurso, ¿no? Por tanto, yo lo que intento recuperar es hacer, en el fondo, otra cosa, no hacer otra cosa más que recuperar el gimnasio en el aula. Pero ¿cómo es una clase de Eduardo Infante? Pues yo lo que intento es, le planteo un problema a mis alumnos, y a partir de ese problema vamos indagando juntos. Les digo que, en el fondo, lo que tenemos que hacer es asistir a un discurso muy antiguo, ¿no? E incorporarnos a ese discurso, al gran discurso, un discurso que comenzó en Grecia, en el siglo V a.C., con una serie de preguntas que todavía siguen resonando en nuestra alma, que las inició Sócrates, y se han ido incorporando a ese discurso hombres y mujeres de una gran talla. Y debemos escuchar, por un lado, lo que dijeron, asombrarnos, pero también participar de ese discurso, ¿no? ¿Tú crees que disfrutan en tus clases? Yo no sé si ellos disfrutan. Yo como un enano. Yo creo que se te nota. Se quedan perplejos, ¿no? Y eso para mí es fundamental, ¿no? Causar esa extrañeza que tiene que causar la filosofía y ese apasionamiento, ¿no? Y eso que a mí me apasiona. Vivimos en una época en la que la filosofía en la escuela está amenazada. Y se ha cuestionado mucho, pero yo creo que es un elemento, porque te estoy preguntando por la escuela, pero ahora mismo estamos los tres aquí escuchándote absolutamente embobados. Y yo me pasa muchas veces cuando hablo con un filósofo, alguien como tú, Eduardo, que yo me siento muy pequeña entonces. Claro. Porque por esa capacidad que tienes para hacerme pensar, para llevarme a sitios donde yo no había estado. Filosofía y democracia nacieron de la mano, y de hecho yo suelo decir que la filosofía es el ejercicio del ciudadano. Hoy en día tendemos a pensar que nacemos con las capacidades para llegar a ser un buen ciudadano, y eso no es cierto. Esas capacidades se tienen que ejercitar. Nadie nace con la capacidad para dialogar, para consensuar, para escuchar, para discernir. Todo eso se aprende. Y Eduardo, ¿tú crees que la filosofía en el colegio está amenazada? Hombre, sin duda, porque además, como decía Hannah Arendt, los que tienen el poder se han dado cuenta de que no es que haya pensamientos peligrosos, es que pensar es algo peligroso, y es que no conviene en absoluto que nuestros niños, nuestros jóvenes lleguen a pensar. Lo que interesa es un tipo de educación que genere pues ciudadanos competentes a la hora de producir mercancías, pero profundamente incompetentes a la hora de gobernar sus vidas, a la hora de ser ciudadanos, es decir, de ser colegisladores, y a la hora de efectivamente tener que gobernarse en este mundo, ¿no? Parece que efectivamente que nos quieren productores competentes, pero también nos quieren, por otro lado, consumidores y ciudadanos incompetentes. Qué suerte aquellos alumnos que se crucen contigo. Eduardo Infante, no me tapes el sol, como ser un cínico de los buenos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a vosotros. Un beso. Después de filosofar un ratito y de hablar de cinismo, nos vamos a ir de viaje con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez, pero nos vamos a ir al espacio. Ahora iremos a la Luna, pero vamos un momento antes de nada. Nuño, nos vamos a ir a Marte.
Vamos a Marte porque la NASA ha anunciado que va a mandar un dron en una misión espacial. Antes mandábamos a seres humanos, ahora mandamos a drones. ¿Cómo está cambiando esto? Mucho más barato mandar un dron. Bueno, ya está allí, ya está aterrizadito al lado del vehículo del que hablamos el otro día, con 6 ruedas, el Perseverance. Y este que se llama Ingenuity va a despegar, probablemente mañana va a hacer su primer vuelo de prueba. Y si lo piensas, es muy interesante porque es una herramienta, imagínate en futuras misiones, para explorar partes del planeta a las que tú no puedas llegar. ¿Y es un dron parecido al dron que yo tengo en la cabeza, de estos que vemos? Es un dron parecido, es como un mini helicóptero. Tiene unas hélices bastante amplias porque el aire de Marte es menos denso, pero básicamente sí, es un dron con sus 4 patitas y su hélice. Pero el dron lo envían, no va el dron desde aquí hasta allí. No, claro, no, el dron viajaba junto a... O sea, no sale del Parque del Retiro. Ojo al nivel de mis preguntas. No, pero sí, no, era parte del paquete que mandaron a Marte junto con el vehículo no es un terrestre, tipo con un mando etcétera. desde aquí. No llegaría, o sea, sería bastante más complicado. Pero bueno, mañana va a ser el primer vuelo de prueba, veremos a ver qué pasa. Pero yo también hubiera podido hacer esta pregunta, no te preocupes. Que claro, yo ahora iba a preguntar, ¿iríais a la Luna en un viaje espacial? Yo me temo que tú no, Nacho. Me daría mucho miedo, ¿eh? Me daría mucho miedo. Estaría un equilibrio entre la ilusión de hacer eso, la experiencia tan brutal y el miedo que me da, pues porque a mí aún somos una generación que nos parece eso ciencia ficción absoluta. A lo mejor en unas generaciones se reirán escuchando esto y dirán, pero la Luna, pero si la Luna es un vuelo doméstico. Pero ¿y tú irías? Yo iría si pudiera teletransportarme, porque estar en la Luna, claro, tiene que ser una experiencia espectacular, pero claro, toda la preparación que tiene un astronauta y luego esa angustia de estar metido en una nave que tú no controlas y que tienes a tu espalda el cohete más potente que hay en la Tierra y que puede explotar, pues tiene que ser una sensación un poquito... O sea, cuando te garanticen la seguridad, vamos, ¿no? Claro, pero yo os estaba comentando antes durante la publicidad, porque ayer me quedé pegada. A mí nunca me ha interesado especialmente el espacio, a pesar de que mi padre me despertó y me hizo ver el aterrizaje en la Luna, pero nunca, a lo mejor es por eso, nunca me ha interesado especialmente el espacio. Pero ayer me quedé pegada con la historia de Gagarin. Yo no me acordaba de la historia de... O sea, sí sabía lo que había pasado, pero no conocía los detalles de la historia de Gagarin. Y ayer me quedé, o sea, a ese pobre señor le metieron en una lata y le mandaron al espacio. Sí, él iba además de buen grado, él quería hacerlo, etcétera, pero sí, él no tenía ningún control sobre la nave y bueno, todo una nave que, por lo que yo escuché ayer, que no tenía ni asegurado el sistema de aterrizaje. De hecho, a él lo expulsaron de la nave a no sé cuántos kilómetros con un paracaídas. Sí, para y aterrizar. Ahora lo comentábamos fuera de micrófono. Ayer entrevistaban a una niña que estaba recogiendo patatas con su abuela en un campo donde aterrizó la nave. Y claro, ella se quedó totalmente sorprendida diciendo que venía un punto naranja y ya cuando ve a un hombre salir se queda diciendo esto es un alienígena, y ya cuando habló ruso dijo, vale, no, está todo bien. Es que en nuestra mente tenemos este tipo de imagen que yo ayer es verdad que la recordaba a pesar de que no conocía el detalle de la historia, pero recordaba la imagen de Gagarin, y luego tenemos en la mente imágenes y sonidos, por ejemplo, de la misión del Apolo 11. 12, 11, 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Good radar data. Claro, pero es que después del Apolo 11 ha habido muchas otras misiones a la Luna. De Apolo 13 también nos puede sonar, pero es que ha habido 5 más. ¿Por qué no están registradas en nuestra cabeza estas expediciones? Porque yo creo que los humanos somos un poco así, ¿no? Una vez se descubre América la primera vez, se va a la Luna la primera vez, luego ya pues como que nos sorprende menos y ya las cosas no tienen tanta épica, ¿no? Pero en la Luna, claro, se hicieron muchas cosas. Han ido 12 personas a la Luna, que ya quedan muy pocos vivos. Y ha habido 12 de todo. Después de la primera... En total 12 personas, 12 astronautas han pisado la Luna. Han ido más, pero pisarla 12. Quiero presentaros a Rafael Clementes, divulgador científico, y acaba de publicar precisamente un libro referido a esto que estamos hablando, Los otros vuelos a la Luna, la historia y los secretos de las exploraciones lunares después del Apolo 11, del sonido que estábamos escuchando. Rafael Clemente, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Antes de este libro habías hecho una primera parte, un pequeño paso para un hombre. ¿Qué suma este libro al anterior? Bueno, efectivamente, este nuevo libro es la segunda parte de uno publicado hace un par de años con ocasión del 50 aniversario de la llegada a la Luna, de la primera llegada a la Luna. En aquel libro se explicaba un poco la preparación, los vuelos previos y el aterrizaje propiamente dicho, el aterrizaje de Armstrong y Aldrin. En el que aparece ahora, se trata de hablar justamente de los vuelos que siguieron, que de alguna manera
la percepción colectiva son vuelos casi olvidados. Hay quien estaba convencido de que a la Luna se había ido una sola vez, Armstrong y Aldrin, sí. Y quizá para ellos sea una sorpresa ver que que se fueron pues 5 veces más. ¿Y por qué crees que no lo tenemos registrado? Bueno, supongo que fue la novedad de la primera llegada del Apolo 11, la culminación de una aventura que se llevaba muchos años preparando, y que una vez conseguido, y sobre todo viendo que la Luna, pues en ese primer vuelo, pues no había gran cosa, porque además el paisaje que se encontró allí en el Apolo 11 era un paisaje muy aburrido, era una pura llanura desértica, pues yo supongo que se instauró en la percepción pública una sensación de ya visto, o de otro vuelo que se va a repetir. Y no fue así. Los vuelos que siguieron al 11 fueron cada vez más complejos, cada vez más arriesgados, por decirlo así. Cada vez se permaneció más tiempo en la Luna y cada vez se hicieron más cosas. Lo que pasa es que fueron anécdotas, fueron detalles, quizá técnicos, quizá simplemente humanos, a los que no se le dio mucha importancia, y que hicieron que de alguna manera el público, pues por decirlo así, se aburriese. Yo creo que sí que hay una misión, la número 13, que acaparó en su día los titulares de prensa, y también la recordamos por Tom Hanks, por la película Apolo 13. Sonora, ¿no? Pero escucha esto. Houston, we have a problem. Houston, tenemos un problema. Quizá esta, Rafael, sea la misión que más nos suena, sobre todo por esta frase. Bueno, más que por la frase, por la película, diría yo. Exacto. Esta será la que más nos suena. Efectivamente, el Apolo 13. Bueno, en el libro de alguna forma se dedican 3 capítulos a explicar la génesis del problema, la intervención de los verdaderos héroes, que no fueron tanto los astronautas como el equipo de controladores que había en Houston, que estuvieron continuamente improvisando soluciones a unos problemas que parecían irresolubles, y por fin el final del vuelo, y que acabó bien, evidentemente, y cómo se resolvieron problemas hasta el último segundo. La peli es buenísima, por cierto. No, en serio, a mí me encanta esa película, me parece un peliculón. Yo tuve la suerte de entrevistar al comandante de la nave, a Jim Lovell, y lo que más recuerdo es el sentido del humor que tenía. Es que te partías de risa con ese hombre. De esos 12 astronautas que decía antes Nuño que habían estado en la Luna, tú, bueno, algunos sigue vivo y no sé si has podido hablar con alguno de ellos, Rafael. Me dicen a mí, con algunos sí, con Aldrin concretamente, en cierta ocasión que vino a España, y de alguna forma mucho menos intenso, pero fue con Charles Conrad, el comandante del Apolo 12, que probablemente era el astronauta más divertido, con más sentido del humor de todo el equipo. Una persona encantadora. Esta fue la misión que le cayeron 2 rayos al despegar. Efectivamente. No sé si sabéis que Conrad cruzó una apuesta con Oriana Fallaci, en el sentido de que la periodista italiana insistía en que el guionaje de la primera frase en la Luna estaba preparado de antemano por la NASA, y él insistiendo en que no, que cada uno podía decir lo que le diera la gana. Cruzó una apuesta, y para demostrarlo, cuando llegó su momento de aterrizar, de poner pie en la Luna en el Apolo 12, Conrad, que era el más bajito del equipo de los astronautas, medía 1,60 m y tantos, la única frase que se ocurrió decir fue: este pudo haber sido un paso grande, un paso pequeño para Neil, refiriéndose a Neil Armstrong, pero es un salto muy grande para mí. En el Apolo 12 fue la misión, a la nave le alcanzó una descarga eléctrica. 2, para ser exacto. ¿Qué pasó? Bueno, lanzaron la nave durante una tormenta. La nave y el chorro de gases que dejaba detrás y la torre metálica hicieron, por decirlo así, de pararrayos, y le impactó un par de rayos que desmontaron, por decirlo así, pararon todo el sistema de distribución eléctrica a bordo de la cápsula. Lo que pasa es que afortunadamente esos rayos no afectaron al computador y a los motores del cohete, que siguieron funcionando. Y bueno, una cápsula que durante unos segundos estuvo ciega, por decirlo así, continuó subiendo, y la misión se pudo llevar a cabo de todas maneras. ¿Y tú dirías que cada vez han ido siendo más seguros? Porque antes, cuando yo preguntaba aquí a mis compañeros, a Nacho y a Nuño, ¿viajarías al espacio? Decía Nacho, yo no sé, porque no sé si es muy seguro. ¿Han ido ganando en seguridad los vuelos? Los vuelos a la Luna tenían siempre el imponderable de, bueno,
algo puede ir mal, y evidentemente el Apolo 13 fue un ejemplo. Pero no olvidemos que tenían millares de personas detrás, cuidando de la seguridad de los astronautas. Y esto se aplica tanto a americanos como a rusos. Es decir, antes comentabais que Gagarin saltó en paracaídas, pero no por nada, es que estaba previsto. Es que en la cápsula el propio Korolev no pretendía que el astronauta permaneciese dentro de la cápsula para evitarle un golpe impresionante contra el suelo. Y puesto que todos ellos eran paracaidistas, la solución más fácil, no de Gagarin, sino de los Gagarin y los 5 que le siguieron, incluyendo Valentina Tereshkova, que también era paracaidista, salían expulsados de la cápsula a unos 7.000 metros y bajaban en paracaídas. Entonces, en el caso del Apolo... Muy soviético todo. Muy soviético, muy soviético. 7.000 metros. Bueno, sabéis que durante muchos años la Unión Soviética mantuvo ese detalle en secreto. Sí. Es decir, no aceptaron nunca que el astronauta hubiera saltado antes de llegar al suelo. Sí, eso lo contaron ayer también cuando yo descubrí soviético. tantas cosas, es verdad. Sí. Pero es verdad que aunque algo sea extraordinario, enseguida la gente, la opinión pública lo normaliza, se aburre y pierde interés rapidísimo con algo tan monumental como llegar a la Luna. Incluso en la peli esta Apolo 13 aparece reflejado que cuando conectan con los astronautas y hablan para la gente de cómo es estar en el espacio, esa misión ya no conectaban en directo, era la primera que no conectaban en directo porque no tenía audiencia, claro. Y en realidad era 2 misiones después de haber llegado por primera vez a la Luna. Yo quería preguntarte, Rafael, una cosa, que bueno, ahora estamos volviendo a la Luna, vamos a hacer ahí una estación espacial. No sé si tú en tu libro mencionas el aura romántica de los primeros viajes a la Luna. ¿Tú crees que eso lo tenemos ahora o crees que a la gente le va a importar un pepino que volvamos a la Luna? Yo pienso que no. Yo pienso que va a estar la novedad del primer alunizaje, pero va a ser, una misión mucho más importante desde el punto de vista científico o tecnológico que desde el punto de vista público. Quizá el tema sea distinto cuando lleguen los chinos, que yo estoy convencido que los próximos que van a pisar la Luna, si la NASA no se da mucha prisa, serán chinos. ¿Y por qué será distinto? Por el aura de secreto, de misterio, que envuelve a todos los proyectos realizados, primero por la Unión Soviética y después por los chinos. Quizá por la dificultad del idioma, quizá porque tampoco son muy dados a divulgar detalles de sus proyectos, pero todos los proyectos rusos hace años y ahora chinos tienen muchísimo más incógnitas, muchísimas más cosas desconocidas y por lo tanto que representan un misterio a dilucidar que lo que he tenido la NASA, porque en este momento en Internet se puede encontrar absolutamente todo lo referente al proyecto Apolo, desde los menús que comían los astronautas hasta el Houston hemos tenido un problema de Armstrong. Todas las conversaciones minuto a minuto están en Internet, al alcance de quien quiera. No es así con los rusos y mucho menos con los chinos. Tú fuiste quien envió la crónica para La Vanguardia de la llegada de Neil Armstrong a la Luna. ¿Ahí empezó esa pasión tuya por la Luna? Bueno, más o menos. Yo cuando empecé a colaborar con La Vanguardia llevaba ya 3 años recopilando información. Yo era muy jovencito entonces, recopilando información, enterándome de cosas. Yo tenía cierto acceso a material NASA por una serie de circunstancias familiares. Y pues sí, desde entonces, fíjate, ya de eso hace 50 años. ¿Y no te hubiera gustado ser astronauta? No especialmente. A ver, la verdad es que el turismo lunar que se está poniendo o se va a poner de moda ahora, yo pienso que es bastante aburrido. Es decir, la Luna es muy fea. Tiene el encanto, evidentemente, de lo misterioso, lo desconocido, lo que nadie ha hecho. Y, por supuesto, cuando este millonario japonés que ya ha contratado viaje de ida y vuelta a Elon Musk, cuando dé la vuelta alrededor de la Luna, pues el paisaje que va a ver va a ser muy impresionante, pero nada bonito. Lo que destacaban los astronautas más era mirar la Tierra desde la Luna, ¿no? Claro. Eso era lo que más les impresionaba. Exactamente. Porque la Tierra sí que es bonita desde el espacio. La Luna es como un queso. Además de Gruyère. Como esa película muda, ¿no? Famosa. Perdón.
Sí, ¿qué película? La película de hace... Lo de los Lumière. Los Lumière, de Méliès, la de Jos Méliès. Sí, hombre, cómo no. Que le llega el cohete y le da en todo el ojo a la luna. Todo el ojo, sí. Y que después, además, como está, la luna está en cuarto menguante, la luna se va haciendo cada vez más pequeña y al final se caen. Rafael Clemente, muchísimas gracias. Los otros vuelos a la Luna, la historia, los secretos de las exploraciones lunares después del Apolo 11. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Gracias a vosotros. Muchas gracias, hasta Rafael. Luego. Un abrazo. Ale Nuño, hasta pronto. Chicos, no os quejaréis hoy, ¿eh? Hemos filosofado y hemos ido a la Luna. Claro, pero es que el tema de la Luna, aunque sea fea, es la experiencia. Es que imagínate salir al espacio exterior y estar allí. Bueno, es que claro, a mí me puede más el miedo que... Y a mí igual. A mí que me lo cuenten. Ya que vaya alguien... Y además es que ahora se hacen tan buenas imágenes en alta definición que vayan otros y a nosotros nos lo cuenten. Esas son las gárgaras que tienes que hacer. Sí, tengo que hacer gárgaras, voy a ello. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.